Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema del procedimiento del juicio de amparo en materia agraria. Este procedimiento del juicio de amparo en realidad resulta procedente en dos situaciones, en dos formas, por medio de las cuales puede darse una impugnación de esta naturaleza. Um, Tenemos en un primer momento la oportunidad de manifestar y de decir que en la clase anterior que tiene que ver con el juicio agrario, vimos que al final esto va a resolverse con una sentencia. Y esto es derivado de que, bueno, todo juicio tiene etapas procesales, es decir, podemos contar desde la demanda, después va a venir la contestación. En materia agraria, estas dos situaciones pueden ser por escrito, pero al final tendrán que manifestarse y ratificarse sus escritos en la audiencia oral. También tendrán que resolverse todas las pruebas que se tengan que dar en el procedimiento, agrario, en la audiencia, después se formularán los alegatos y al final se resolverá mediante la sentencia. Sin embargo, esto puede dar a diferentes situaciones y es algo muy importante. En contra de la sentencia, en dado caso de que pues dicha sentencia no me favorezca, pues tiene que al final de cuentas tiene que impugnarse. Y tenemos aquí un recurso que la propia ley agraria pues nos da en materia procesal para inconformarnos del contenido de una sentencia. En este caso es el recurso de revisión. Es decir, si a mí una sentencia no me favorece, si a mí una sentencia eh, no me da la razón, aún y a pesar de que yo considero que me la tuvo que haber dado la autoridad, y a pesar de que desahogué mis medios probatorios en la etapa procesal y de la forma correcta, y el juez al final de cuentas toma otra determinación, yo puedo inconformarme de esa decisión. Es decir, no crean que porque lo dice un juez en materia agraria, que en este caso es un magistrado de un tribunal unitario, quiere decir que yo ya tengo que someterme a esa decisión. No, en realidad no, sino lo que sucede es que yo puedo inconformarme por esa decisión mediante el recurso que me faculta la ley. El recurso que la ley me está facultando, hoy lo podemos conocer como el recurso de revisión. El recurso de revisión se interpone ante el Tribunal Superior Agrario. Yo les había dicho la clase pasada que el tribunal Unitario Agrario lo que hace, lo que realiza, pues es básicamente tener o tomar la primera decisión, pero si tú no estás de acuerdo con esa decisión, vas a un segundo tribunal agrario y le dices, fíjate bien lo que está haciendo este tribunal, porque me está dictando una sentencia de esta naturaleza y al final de cuentas, pues no le asiste el derecho. Y básicamente en eso consiste, básicamente en ese tenor estaremos realizando esta impugnación. Ahora, hay algo muy importante, el Tribunal Superior Agrario se encuentra hasta la Ciudad de México. Ahora bien, ¿tú en dónde vas a interponer ese recurso? ¿Tienes que viajar a México? La respuesta es, en ese momento no. En el momento en que tú vas a interponer tu recurso, lo tienes que hacer valer ahí mismo en el Tribunal Agrario. Ahí mismo le tienes que hacer reconocimiento al magistrado que estás inconforme con su resolución. Y ese mismo Tribunal Agrario o el Tribunal Unitario Agrario lo que hará es armar un expediente de amparo y, digo, armar un expediente de la impugnación que se está realizando y en ese momento ese expediente pues se hará por duplicado. Un duplicado se lo quedará el Tribunal Unitario Agrario y otro duplicado se irá hacia el Tribunal Superior de la Ciudad de México. Ellos mismos lo hacen, tú no necesitas que viajar. Tú solamente llegas ahí a donde está el Tribunal Agrario que te dictó la sentencia, lo interpones allí y ya ese tribunal se encarga de enviar las copias y los expedientes a Ciudad de México. Ya en Ciudad de México, ya cuando esté en Ciudad de México, bueno, ahí sí ya de alguna manera tendrás que seguir el procedimiento, ahí sí ya tendrás que estar viajando a lo mejor unas 2 o 3 veces para pues, darle seguimiento a tu recurso. Al final, ¿qué va a hacer el Tribunal Superior Agrario? Podrá hacer pues prácticamente dos cosas.
o puede hacer tres cosas, mejor dicho. Puede decir o confirmar la sentencia que un tribunal unitario agrario ya manifestó. Puede decir eso. Puede decir, ¿sabes qué? Pues entiendo tu inconformidad, pero pues esta persona tiene razón. Puede ser el primer caso, pero no quiere decir que sea siempre. No quiere decir que sea siempre. Es decir, puede darse otro tipo de situación. Por otro lado, podemos tener esta parte. Es decir, podemos también tener la situación en donde el tribunal manifieste nulifico por completo la sentencia del Tribunal Unitario Agrario, ¿no? O sea, esa es la segunda posibilidad. Vuelvo a repetir, la primera es lo confirmo y la segunda es nulifico la sentencia porque está toda mal hecha. Puede darse, puede resolverse de esa naturaleza. También puede resolverse de esa naturaleza. En ese sentido, pues obviamente mandarán al Tribunal Unitario Agrario a que realice otra resolución. Y en un tercer momento puede decir, bueno, no la voy a ratificar, tampoco la voy a nulificar, pero sí la voy a modificar en una parte de la sentencia. Entonces, el recurso de revisión puede darte esas tres opciones. Puede confirmar la sentencia, a ti no te conviene. Puede de alguna manera nulificarla, eso sí podría ser beneficioso, en dado caso de que hayas perdido, o bien puede modificarla en una parte, obviamente sobre la parte pues a lo mejor que a ti te convenga, ¿no? O que tú tratas de cambiar. Pero eso puede pasar básicamente en la impugnación del recurso de revisiones. El Tribunal Superior Agrario pues realizará las situaciones necesarias y dirá, ¿sabes qué? No, pues sí, tienes razón, tú eres prácticamente al que le asiste el derecho y tú eres el único que podrá realizarlo. En ese sentido, ¿qué va a pasar? Supongamos que el recurso de revisión se pierde, ¿no? También no te dan la razón, bueno, ¿qué nos toca hacer, no? Bueno, pues ahí es donde entra precisamente el tema de la clase. Si tú agotas el recurso de revisión en materia agraria y no te dan la razón, puedes inconformarte mediante el juicio de amparo. El juicio de amparo es un juicio extraordinario que versa sobre violaciones constitucionales. Es decir, este juicio tratará de reparar todas las violaciones que de amparo y de manera constitucional se hayan dado. En ese sentido, lo que haremos es lo siguiente. Antes de continuar y para explicar el juicio de amparo, primero vamos a entender qué es el juicio de amparo y sobre eso daremos ya la continuación de esta parte de la clase. Pero bueno, vamos a ver un pequeño video que es el juicio de amparo y ahorita regresamos.
Bien, entonces como podrán darse cuenta en esta primera parte, el juicio de amparo en realidad es aquel juicio que se interpone con un objetivo de tratar de proteger al gobernado ante un acto de autoridad. Hace un momento manifesté la situación de una sentencia. Una sentencia es un acto de autoridad, pero no es lo único con la que se protege o con lo que se interpone un juicio de amparo. Y ahí vamos a recurrir a la ley de amparo y solamente nos vamos a ir al artículo 1, en que nos explica de manera genérica contra qué procede y contra qué nos protege el juicio de amparo, básicamente, ¿no? Fíjense, dice, el juicio de amparo tiene por objeto resolver todo tipo de controversia que se suscite y nos da ya una explicación sucinta de qué es lo que necesitamos o de qué cosas sí nos va a poder proteger este juicio de amparo, que eso es prácticamente un acto de autoridad. Como les decía, una sentencia es un acto de autoridad. Y bueno, ahorita les pondré otros ejemplos para que se den cuenta que no solamente una sentencia puede ser un acto de autoridad. Pero dice, primero, dice, contra actos o omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su producción por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado sea parte. Una persona puede inconformarse por un, eh, por un tratado internacional. La respuesta es sí. Sí, sí te puedes inconformar. Siempre y cuando no hable acerca de derechos humanos. Pero, por ejemplo, uno que no habla acerca de derechos humanos es el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Si tú de alguna manera te sentías agraviado de él, pues te puedes inconformar en contra de este. Pero bueno, dice, por normas generales, actos o omisiones, y esto es algo muy importante, actos o omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de sus competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su producción por la Constitución Política. En ese sentido, en realidad tendremos varias situaciones, tendremos cosas y cuestiones que tengan que ver con otros objetos. Y en ese sentido manifestaré lo siguiente, ¿no? Lo cierto es que la autoridad, eh, de, manera, de manera genérica, eh, también puede realizar actos que no necesariamente tienen que ser una sentencia y que pueden violentar algún derecho humano, ¿no? Por ejemplo, una revisión policial, sin una orden y sin la sospecha sucinta de que también hayas cometido algún delito, o a lo mejor un retén, un embargo, por ejemplo. O sea, puede ser ilegal dependiendo, y aquí lo pone entre comillas, dependiendo de las circunstancias en las que se dé el suceso. Porque obviamente hay estas situaciones que digo un embargo, pues es legal porque la ley lo marca.
pero también tienes que hacerlo de cierta manera. Si tú no lo haces de esa manera como te lo está dictando la ley, entonces puede volverse ilegal. O, por ejemplo, una revisión para una persona. Ya la Corte ha dicho y ha manifestado en qué casos sí se puede hacer una revisión, aún y a pesar de que no cuentes con una orden por un juez. ¿Y qué sucede? El policía, en dado caso de que se cumplan esos supuestos que la Suprema Corte ha dicho, puede hacerte la revisión aún y a pesar de que no tenga orden judicial. Pero en dado caso de que no sean esos supuestos y que tampoco cuente con orden judicial, pues obviamente no te va a poder hacer la revisión. Eh, en ese caso, sería un acto, ¿no? Por ejemplo, pero también existen omisiones que violan derechos humanos. Una omisión es cuando la autoridad está obligada a realizar un acto, porque la ley así se lo marca, y no lo realiza. Y el que no realice ese trabajo a ti te vulnera, a ti te viola esos derechos. Entonces, en consecuencia, puede darse también por un acto o una omisión una inconformidad que se pueda resolver a través del juicio de amparo. Por otro, dice, por normas generales, actos o omisiones de autoridades de los estados, ¿no? Es decir, leyes federales y leyes locales también pueden dar lugar a violaciones. Leyes federales, vuelvo a repetir, y leyes locales, ¿de acuerdo? Eso, contra eso procede. Porque una ley federal puede considerarse, en dado caso, que puede ir contraria a la Constitución. O una parte de esa ley puede dar lugar a que se pueda presumir la inconstitucionalidad de algunos artículos. Entonces, por eso procede el juicio de amparo. Pero también sucede en las leyes que emiten los congresos de los estados. Algún acto o alguna ley que ellos logran emitir también puede violentar esa esfera de derechos humanos. Fíjense, el amparo protege a las personas frente a las normas generales, actos o omisiones por parte de los poderes públicos, o sea, todos los funcionarios públicos, o de particulares en los casos que señala esta ley. Ahora, esto es algo muy importante. Antes de continuar, también habría que conocer que existen reglas en el juicio de amparo. O sea, nosotros vamos a conocer como principios, pero la verdad es que no solamente vamos a hablar acerca de principios, sino vamos a hablar también acerca de otro tipo de conceptos en donde pues pueda darse esta situación, en donde literalmente la violación se tenga que realizar, pero antes de acudir al juicio de amparo tienes que cumplir requisitos. Y esos requisitos ahorita los vamos a ver en el siguiente video. Los principios fundamentales del juicio de amparo son las reglas más importantes que se deben de observar en la tramitación y procedencia. Estos no son absolutos, son la regla general y en su mayoría tienen excepciones. Instancia de parte agraviada. Este principio establece que para el inicio del juicio de amparo es indispensable que se ejercite la acción con la cual se dará inicio a la actividad jurisdiccional. En otras palabras, el juicio de amparo no procederá de oficio. Es necesario que el gobernado ejercite la acción de amparo para que se estudie la legalidad, constitucionalidad o convencionalidad del acto de molestia. Agravio personal y directo. Este principio se encuentra establecido en el artículo 4 de la Ley de Amparo, el cual establece que solo podrá promover el juicio de amparo aquella persona que sufra una afectación a su esfera jurídica. Así, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en la que la ley lo permita expresamente. Y solo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. El amparo es un medio de defensa extraordinario, por lo cual, previo a promoverlo, es necesario que se hayan agotado todas las instancias o recursos existentes, por medio de los cuales el acto puede ser modificado, revocado o nullificado. Así lo establece la fracción 13ª del artículo 73 de la Ley de Amparo, el cual, en su parte medular, establece
que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o de trabajo respecto de las cuales concede la ley algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. Estricto derecho. Este principio radica en que el Tribunal de Amparo solo estudiará la inconstitucionalidad del acto en términos de los conceptos de violación que haga valer la parte quejosa, limitándose a estudiar dichos argumentos, por lo que la eficacia del amparo dependerá de la capacidad de argumentación de la persona que redacta el amparo. También llamado fórmula Otero, nombre derivado de la persona que lo creó, don Mariano Otero. Este principio se encuentra establecido en el artículo 76 de la ley reglamentaria, el cual establece que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare. Así, las sentencias solo ampararán o protegerán a la persona que lo promovió, independientemente de que existan diversas personas en la misma situación. Bien, como podrán darse cuenta, hay también diferentes reglas que se tienen que ir tomando en cuenta a la hora de presentar una juicio de amparo, ¿no? Primero, que la violación del acto sea de manera personal y directa, ¿no? En este caso, que de alguna manera ese acto te viole algún derecho que constitucionalmente tú gozas o tienes consagrado. Por otra parte, el principio de petición de parte, es decir, el juicio de amparo no se tramita de manera oficiosa. Es necesario que de alguna manera las personas literalmente decidan interponerlo. Porque, aunque exista la violación, pero si tú no lo interpones, si tú no lo promueves, pues básicamente ese juicio de amparo no va a existir jamás, nunca va a existir. Y es por eso y es necesario que se vaya o que se realice la impugnación de manera escrita. Pero ante esta situación y ya después de que vimos que existen esos principios, incluso todavía tenemos otro principio que es el principio de definitividad, el cual nos dice que se tiene que agotar el recurso. Ya hace un momento y al principio de la clase les expliqué que en materia agraria el recurso que tiene que agotarse es el recurso de revisión. Así lo dicta la ley agraria. Entonces, si tú no vas al recurso de revisión, no puedes interponer el juicio de amparo directo, que eso también es otra situación. Tienes que ir a agotar el recurso forzosamente. Y otro principio, por ejemplo, es el principio de estricto derecho, que en pocas palabras, este principio te dice que solamente va al juicio de amparo a proteger lo que se contenga en los conceptos de violación. Pero hay algo muy importante y hay reglas específicas sobre ese principio que tiene que ver con el derecho de suplencia de la queja deficiente. Ahorita les voy a explicar acerca de eso y nos vamos a regresar a la ley de amparo para ir explicando esto. Fíjense, el artículo 2 me dice: el juicio de amparo se tramitará en vía directa e indirecta. Se substanciará y resolverá de acuerdo a las formas de los procedimientos que la ley establece. A falta de disposición expresa, se aplicará de forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y en su defecto los principios generales del derecho. Ahora, vean esta parte, son reglas. Ahorita les voy a explicar en pocas palabras qué es vía directa y vía indirecta en el juicio de amparo, pero estas son reglas generales que tenemos que cumplir todos en el juicio de amparo. El juicio de amparo y las promociones deberán de hacerse por escrito. Todo tiene que hacerse por escrito. No puedes hacer ninguna petición si no la haces por escrito. Puedan hacer orales en las audiencias, notificaciones o comparecencias. Ahí tú puedes hacer ya manifestaciones, pero solamente en audiencias o actuaciones. Todo lo demás tendrá que ser de manera escrita. Y eso es algo muy importante porque implica que literalmente se tenga que manifestar solamente vía escrita o vía oral en audiencias. Ahora, ¿cuál es el tiempo que la ley nos otorga para poder
para poder interponer el juicio de amparo. Y ahí nos los dice el artículo 17 de esta ley de amparo. Los plazos, ¿cuánto tiempo tengo a partir de que me notifican el acto para poder ir a inconformarme en contra de este mismo? Y nos dice, fíjense, el plazo de la demanda es de 15 días. Digamos que la regla general es de 15 días posteriores, ¿no? A mí me notifican y 15 días posteriores yo tendré que interponer mi demanda de amparo. Aquí la ley de amparo nos dice que los días se cuentan en días hábiles, entonces tendremos que hacerlo en días hábiles. En ese sentido, ¿qué es lo que haremos? Bueno, son 15 días los que yo tengo para poder formular y escribir y redactar mi demanda de amparo, pero no es el único término. Y aquí el artículo 17 en la fracción primera me dice lo siguiente. Cuando se reclama una norma general, que era yo que yo les decía hace un momento, por ejemplo, un tratado que no habla de derechos humanos, un tratado de libre comercio, dice no es de 15, es de 30 días. Yo tengo 30 días para inconformarme de esta situación y manifestarle a la autoridad, pues sabes que no es posible. En materia penal tengo hasta 8 años. Fíjense, cuando se reclame la sentencia definitiva de materia penal o un proceso penal, puede ser hasta 8 años, no es necesario que ya tenga 15 o 30, puede ser hasta 8 años y esto obviamente se hace para que las personas pues tengan una amplia defensa en ese sentido. 3. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente o de forma temporal o definitiva la propiedad, posesión y lo demás será de 7 años. 7 años para poder promover el amparo. Y ya cuando hablamos acerca de deportación, incomunicación, procedimientos, expulsión, destierro, extradición y todos esos casos de los que nos habla el artículo 22 de la Constitución, te dice, ahí no hay literalmente ningún término. Ahí el término es libre, puede ser en cualquier momento cuando se lleve a cabo la impugnación. Pero bueno, continuando con el tema, yo les decía hace un ratito en el artículo 2 de la ley de amparo nos decía que que el juicio de amparo se puede promover por dos vías, en este caso el amparo directo y el amparo indirecto. Antes de continuar y ver cuáles son las causas de cada uno, me gustaría que aprendiéramos cuál es la diferencia entre estos y ahorita vamos a ver otro video más. Yo recuerdo que cuando egresé de la universidad e incursioné en la vida profesional, algo que se me dificultaba mucho era el conocer cuándo procedía el amparo y en su momento qué tipo de amparo. Bueno, sabemos que la acción de amparo se puede ejercer de modo dual, esto es, en vía directa o en vía indirecta. Comentaremos la primera de ellos. El amparo directo, o también conocido como uniinstancial, procede en dos supuestos. El primero es contra laudos, sentencias o resoluciones definitivos, entendiéndose por definitivos aquellos que dirimen el fondo de la cuestión litigiosa. Pero también procede contra todo tipo de resolución que pone fin al juicio, o sea, que acaba el proceso. La forma natural de acabar un juicio pues sería con una sentencia. Todo proceso se inicia con una demanda o con un ejercicio de la acción buscando una resolución de fondo. Pero hay veces que dichos procesos van a acabar anormalmente, esto es, sin una sentencia. Ejemplos de ellos, la caducidad, el sobreseimiento, la transacción judicial. Cuando se celebra un convenio en juicio, cuando caduca el expediente por inactividad procesal de las partes, cuando se sobresee por la muerte de alguno de los, en este caso del actor, si los intereses fueran no económicos, se va a extinguir el proceso. En esos supuestos puede caber el juicio de amparo directo porque la resolución atacada le pone fin al juicio. Desde luego, previo agotamiento del principio de definitividad, esto es, el empleo de los recursos ordinarios que en su caso podría prever la ley común para poder revocar, modificar o anular el acto que se está impugnando. Entonces, lo que no es amparo directo, pues es indirecto. Yo lo trato de esquematizar poniendo en un pizarrón que si estamos en un juicio, digamos que la medida del juicio sería desde la demanda y concluiría hasta la sentencia, según la interpretación jurisprudencial de la Suprema Corte. Entonces, todo lo que ocurre antes de presentarse la demanda, como sería, por ejemplo, los actos prejudiciales, todo tipo de actos prejudiciales, se impugnarían con amparo indirecto, porque son actos fuera de juicio, previos al juicio.
En este caso, diligencias de jurisdicción voluntaria, medios preparatorios, diligencias de consignación, incidentes, etcétera, se van a impugnar en amparo indirecto, pero no en cualquier resolución, sino solamente la resolución que ponga fin a ese acto prejudicial. Esa es la regla general. Ahí se hacen valer todas las violaciones procesales que ocurrieron y se combaten en una sola demanda. La excepción a esa regla es si en el trámite del acto prejudicial aparece un acto de los llamados de imposible reparación. Esto es que no se podría resarcir ni aún obteniendo una posible resolución favorable en el futuro. Ahí sí vas a tener que impugnarlo de inmediato vía el amparo indirecto. Ya cuando concluye el juicio, esto es con el dictado de la sentencia, nos encontramos en la fase de ejecución, los actos después de concluido el juicio. Ahí todo también se impugna vía amparo indirecto y del mismo modo que el antes señalado. Contra la última resolución haces valer todas las violaciones que te cometieron en el en medio, para que lo pongas en una sola demanda, en una sola bolsita, digo yo, todas esas violaciones y se analicen en una sola oportunidad por el Tribunal de Amparo. La excepción es la misma de que si en el inter hay un acto de imposible reparación, entonces sí podrías promover el amparo indirecto de inmediato. Claro, acto de imposible reparación que no sean aquellos tendientes a que se cumplimente la sentencia. Y siempre que fuese posible, agotar los recursos ordinarios para cumplir con el principio de definitividad. Dentro del juicio de la demanda a la sentencia, lo normal es que no haya amparo indirecto, porque lo común que sucede ahí son violaciones procesales que se podrían reparar y analizar en el amparo directo. Pero dentro del juicio, si ocurriese un acto de imposible reparación, entonces sí lo puede someter a análisis constitucional vía indirecta de inmediato. ¿Qué casos son de imposible reparación dentro del juicio? Multas, arrestos, desechamiento de la reconvención, periciales de ADN, exhibición de información contable, etcétera, etcétera. Esas son las pequeñas diferencias para conocer, grosso modo, cuándo amparo directo, cuándo amparo indirecto. Muchas gracias. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos, no... Bien, entonces en ese sentido nos iremos a esta ley reglamentaria, como hace un momento estábamos manifestando, pues que tiene que ver con el tema de, con el tema del juicio de amparo. Yo les decía hace un momento, el juicio de amparo puede promoverse por esas dos opciones, por esas dos situaciones, por la vía directa y por la vía indirecta, pero eso también implica que manifestemos por qué causa se puede decir, ¿no? Y en este caso vamos a ir a las causas que nos estipulan los dos supuestos. La primera viene a partir del artículo a partir del artículo 75 de la Ley de Amparo. Vamos a buscar control F y aquí ustedes pueden darse cuenta cómo voy a buscar. Mentira, no es 75, es 107, discúlpenme. 107 de la Ley de Amparo. Este artículo lo que hará es manifestarnos, ya sé por qué no sale, vamos a poner 106 y sobre ese nos vamos. Listo, es este. El artículo 107 de la Ley de Amparo nos habla acerca de los causales de procedencia del amparo indirecto. Como ya lo vieron en el video, el procedimiento de amparo indirecto implica básicamente que tengamos estas situaciones, es decir, el amparo indirecto va a estar resolviéndose en la materia o sobre conflictos que versen sobre normas generales. Puede haber una ley que me pueda violar algún derecho a mi favor, puede ser, y esas normas generales, en este artículo nos está especificando cuáles pueden ser. Puede ser una ley federal que emita el Congreso, puede ser una ley de un estado, puede ser un reglamento federal, un reglamento local, una constitución de un estado, decretos de los gobernadores, incluso también me pueden violar. Por ejemplo, un decreto expropiatorio, que lleguen y que te quiten tu casa, y que el gobierno diga voy a hacer una calle aquí, y tú te quieras inconformar acerca de eso, vas al decreto expropiatorio. Y sobre todo en materia agraria así se ha hecho, ¿no? Por ejemplo, las grandes carreteras no solamente han sido pues expuestas de esta naturaleza por simples razones, sino que en realidad se han originado por
por la problemática de los medios de transporte, pero también por la necesidad de la gente para poder, pues que les paguen, al final de cuentas, conforme a derecho, estas tierras ejidales. Y bueno, ya nos da, dice, contratos o omisiones que provengan de autoridades distintas a los tribunales judiciales, contratos o omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, una resolución definitiva, que es una sentencia, ¿no? Si tú no estás de acuerdo sobre la sentencia, también te puedes inconformar, actos dentro del procedimiento o actos de tribunales judiciales y administrativos. Ahora, en este caso hay algo muy importante, sentencias por violaciones cometidas en la misma resolución. Cuando hay una violación dentro de la resolución, dentro de la sentencia, tú te puedes inconformar por esto, pero son violaciones dentro. Ya si quieres inconformarte sobre el sentido de toda la sentencia, entonces tendrás que ir al amparo directo. Y vean esta parte, ¿no? Contratos dentro o fuera del juicio, para personas extrañas, ¿no? Que te embarguen de repente antes de que empiece el juicio, puede darse, es una medida precautoria o preventiva. Contratos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, contra normas generales o actos o omisiones de la Comisión Federal de Competencia. Y bueno, ya nos da una serie de casos por los cuales se puede dar esta situación. Pero no es lo único, ¿no? O sea, también nos empieza a explicar cuáles son los requisitos de la demanda de amparo, para la demanda de amparo indirecto, ¿no? Por ejemplo, nombre y domicilio del quejoso, nombre y domicilio del tercero interesado, en este caso la contraparte del juicio de origen, la autoridad responsable, aquella que está emitiendo el acto, la norma general de la cual tú te dueles, la palabra bajo protesta de decir verdad sobre los hechos que vas a manifestar, los conceptos de violación que vas a hacer valer, y así como los derechos o los artículos que tú consideras que ya se están violando de alguna forma. Y bueno, pero este solamente es el tema y es el caso del amparo indirecto. Pero ¿qué va a pasar en el caso del amparo directo? Nos vamos a ir al artículo 170. ¿No? Bueno, el artículo 170, ahora sí, sí me va a decir contra qué procede el juicio de amparo directo. Y este te dice contra sentencias definitivas, laudos, resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Es decir, las sentencias que de materia agraria te van a estar doliendo, aquí las vas a poder impugnar mediante el juicio de amparo directo. Dice, ya sea que la violación se cometa en ellos o se cometa durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo el resultado del fallo, que se entenderá por sentencias definitivas o laudos los que decidan el juicio en lo principal, por resolución que ponga fin al juicio, las que, sin decirlo en lo principal, lo den por concluido en materia penal, las sentencias condenatorias o absolutorias y de sobreseimiento podrán ser impugnadas a través de cuestiones de delito o del ofendido. Y dos, ¿no? Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas en tribunales de lo contencioso administrativo, cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer los conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas, que esto es básicamente ir en contra de esas situaciones. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso los haya impugnado durante la tramitación del juicio. ¿Esto qué quiere decir? Este sí te dice la obligación de agotar el tema de la definitividad. Forzosamente tú tienes que agotar los recursos, no puedes ir al juicio de amparo si no agotas los recursos, es un requisito, por así llamarlo, mínimo básico, que es indispensable para poder tramitarlo. No es tan sencillo, siendo sinceros, yo considero que de alguna forma pues es necesario la tramitación del juicio. Pero bueno, ahora en eso versará, ¿no? Es decir, sentencias definitivas y sentencias y actos dentro del procedimiento. Ahora, es algo importante los nuevos paradigmas acerca del juicio de amparo, porque pues básicamente el juicio de amparo ha ido cambiando y en este caso el doctor Carbonell, quien hace videos también, bueno, él nos hace una explicación del nuevo juicio de amparo, que es precisamente sobre la ley de amparo que estamos viendo en este momento. Este es un libro de gramática en inglés. Si quieres aprender inglés rápido, nunca debes estudiar reglas gramaticales. Está científicamente comprobado que estudiar gramática te hace quedar más estancado en conversaciones. Ahora luchas para formar oraciones, ¿verdad? Me imagino que Este tema que hoy nos convoca realmente es un tema que afecta a toda la profesión jurídica. Yo, cuando me toca explicar este punto en mi clase de la Facultad de Derecho a la UNAM,
pues de repente, ustedes lo saben, yo me dedico al derecho constitucional, pero hay jóvenes que dicen, son muy sinceros, ahora los más jóvenes ya ven que son muy directos, ¿verdad? Muy sinceros, y dicen, oiga doctor, todo eso que nos está explicando, pues a lo mejor les interesa a ustedes, porque son constitucionalistas, porque se dedican a los derechos humanos, porque tienen que ver con los derechos fundamentales, pero yo me quiero dedicar al derecho civil, a mí eso ¿para qué me va a servir? Pues ¿qué creen? Que si se van a dedicar al derecho civil, se van a encontrar tarde o temprano con el amparo. Y si se van a dedicar al derecho penal, también. Y si se van a dedicar al derecho laboral, igualmente. Y si se van a dedicar al derecho agrario, también. Porque el amparo realmente hoy, por las características que tiene, viene a ser la última instancia judicial en términos ordinarios de este país. Entonces, incluso los notarios, ahora que estaba escuchando la presentación, es que aquí hay notarios, pues los notarios también tienen que ver con el amparo. Los ministerios públicos naturalmente tienen que ver con el amparo. O sea, déjenme decirlo en otras palabras. Nadie puede ser un buen abogado en México si no sabe de amparo. Punto. Porque el amparo tarde o temprano te lo vas a encontrar, te lo vas a topar. O en otras palabras, un abogado que no sepa de amparo no puede ser un buen abogado. Por tanto, esta sería mi segunda, advertencia preliminar. Existen figuras que en el derecho comparado lo tienen diversas instituciones. Por ejemplo, en México el amparo sirve para impugnar la constitucionalidad de leyes. En otros países estos son recursos de inconstitucionalidad o acciones de inconstitucionalidad separadas. En México el amparo sirve para proteger la libertad personal, o sea, el llamado amparo libertad. En otros países esto se conoce como habeas corpus. En México el amparo sirve o tiene una función de contencioso administrativo. En otros países esta función la desarrollan ciertos tribunales a través de legislación separada, etc. Es decir, en México realmente... y otra cosa, en México el amparo es la última instancia que se puede promover en contra de sentencias judiciales definitivas, o sea, el recurso de casación. Lo que en Europa en el siglo XIX, en Francia y en España, se inventa y que es llamado la casación, el recurso de casación, para verificar la correcta interpretación jurídica que hagan los jueces al resolver un caso concreto, en México, ¿cómo le llamamos? Amparo directo. Amparo directo. Y de ese amparo conocen los tribunales colegiados de circuito. De tal suerte que pueden ustedes ver cómo el amparo aglutina. El amparo en México reúne bajo una sola ley, en una sola regulación, con un solo nombre, figuras de orden muy distinto que en otros países ameritan un tratamiento jurídico diferenciado. Bien, primero, una muy significativa es lo siguiente. El amparo procede a partir de esta nueva ley, por cierto, una nueva ley que ya lo saben ustedes, pero quiero decirlo, aunque sea para efectos de registro y de archivo, que digan que sí, el ponente lo mencionó. La nueva ley de amparo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el martes 2 de abril del año 2013. Martes 2 de abril del año 2013. A esta ley me refiero. Primero, el amparo procede ahora no solamente en contra de actos de la autoridad, sino también en contra de omisiones. Déjenme, en cada uno de los puntos que les voy a decir, voy a citar el fundamento. Los que traigan cuaderno o iPad o celular o lo que sea y quieran ir apuntando el fundamento, me van a ayudar. Se los pido incluso, porque yo no vengo a leerles la nueva ley de amparo, ni voy a leer ningún precepto ni ningún artículo, pero sí los quiero fundamentar cada punto. Entonces, esta procedencia en contra de actos y no solamente, en contra de omisiones y no solamente de actos, está en el artículo primero, fracción primera. Artículo primero, fracción primera. Y aquí tenemos un gran cambio. Aquí tenemos una gran novedad. ¿Por qué? Déjenme se los explico con una anécdota. Ya ven que a mí a veces no me gusta tanto hacer así como teorías, sino más bien contar anécdotas que creo que también son muy ilustrativas. Yo tomé un gran curso de amparo en la Facultad de Derecho de la UNAM. Mi maestro fue el mejor maestro que tuve en toda la carrera. Y vaya que tomé con buenos maestros. O sea, a mí todavía me tocaron las llamadas vacas sagradas de aquel tiempo. Yo todavía tomé clase con Burgoa, tomé clase de oyente con Celestino Portepetit de Penal, con Andrés Serra Rojas de Administrativo, con Cervantes Ahumada de Mercantil. O sea, tomé con los grandes maestros. Pero mi mejor maestro, el número uno de mi carrera, el que recuerdo con más afecto y el que más cosas me enseñó, fue un entonces muy joven secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte que se llamaba Roberto Terrazas Salgado. Bien, el maestro Roberto Terrazas, una muy significativa es lo siguiente. El amparo procede a partir de esta nueva ley, por cierto, una
una nueva ley, que ya lo saben ustedes, pero quiero decirlo, aunque sea para efectos de registro y de archivo, que digan que sí, el ponente lo mencionó. La nueva ley de amparo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el martes 2 de abril del año 2013. Martes 2 de abril del año 2013. A esta ley me refiero. Primero, el amparo procede ahora no solamente en contra de actos de la autoridad, sino también en contra de omisiones. Déjenme, en cada uno de los puntos que les voy a decir, voy a citar el fundamento. Los que traigan cuaderno o iPad o celular o lo que sea y quieran ir apuntando el fundamento, me van a ayudar. Se los pido incluso, porque yo no vengo a leerles la nueva ley de amparo, ni voy a leer ningún precepto ni ningún artículo, pero sí los quiero fundamentar cada punto. Entonces, esta procedencia en contra de actos y no solamente, en contra de omisiones y no solamente de actos, está en el artículo primero, fracción primera. Artículo primero, fracción primera. Y aquí tenemos un gran cambio. Aquí tenemos una gran novedad. ¿Por qué? Déjenme se los explico con una anécdota. Ya ven que a mí a veces no me gusta tanto hacer así como teorías, sino más bien contar anécdotas que creo que también son muy ilustrativas. Yo tomé un gran curso de amparo en la Facultad de Derecho de la UNAM. Mi maestro fue el mejor maestro que tuve en toda la carrera. Y vaya que tomé con buenos maestros. O sea, a mí todavía me tocaron las llamadas vacas sagradas de aquel tiempo. Yo todavía tomé clase con Burgoa, tomé clase de oyente con Celestino Portepetit de penal, con Andrés Serra Rojas de administrativo, con Cervantes Ahumada de mercantil. O sea, tomé con los grandes maestros. Pero mi mejor maestro, el número uno de mi carrera, el que recuerdo con más afecto y el que más cosas me enseñó, fue un entonces muy joven secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte que se llamaba Roberto Terrazas Salgado. Bien, el maestro Roberto Terrazas, que sabe mucho de amparo, pero no ha tenido la voluntad o el tiempo de escribir un gran libro, y lo podría escribir, sería el mejor para escribir un libro de amparo, pero nos dijo en el semestre que tomamos con él: aquellos alumnos que quieran tener derecho a presentar examen final, fíjense bien, derecho a presentar examen final, me tienen que presentar una demanda de amparo efectivamente presentada ante el Poder Judicial Federal. Ustedes verán cómo le hacen. Antes de fin de semestre me tienen que traer una demanda real, un caso real. Entonces, ¿cuál era nuestra preocupación? Yo dije, bueno, pues, ¿qué tengo que hacer? Conseguir un acto de autoridad. Entonces, ¿cómo consigo un acto de autoridad que me afecte de manera personal, de manera directa, para poder promover un amparo? Pasaron las semanas, compañeros, pasaron los días y no sabía yo cómo encontrar el maldito acto de autoridad. Dije, me van a reprobar en amparo, no puede ser. Yo ya desde entonces quería ser constitucionalista. Dije, esto va a ser una mancha en mi expediente, nunca me voy a librar de esto. ¿Cómo diablos hago para encontrar un acto de autoridad? Y ya en plena desesperación, en la absoluta desesperación, dije, voy a tomar una medida extrema. Y llevé mi carro a Paseo de la Reforma y lo dejé estacionado en doble fila. Fue lo único que se me ocurrió, no se me ocurría nada. Yo dije, ¿cómo le hago? Lo dejé estacionado en doble fila y me paré junto al carro. Pasaron como 20 minutos, llegó un oficial de tránsito, me dijo, ¿es su carro? Dije, sí. Muévalo. No. Que lo mueva, le digo que no lo voy a mover. Mire que si no lo mueve lo voy a tener que infraccionar. Le dije, por favor, infraccióneme. Por favor, infraccióneme. No, pero bueno, pero si está usted aquí, pues, ¿qué le cuesta darse una vuelta, lo que sea, para evítese, hombre, que lo que tenga yo que sancionar? Le dije, por favor, póngame la multa. Arreglémonos, me dice. Arreglémonos. Esto se puede arreglar, platiquémoslo. Bueno, para no hacerles el cuento largo, le tuve que dar 100 pesos para que me pusiera la multa. Para que me pusiera la multa. Ya con la multa, inmediatamente redacté mi demanda de amparo, falta de fundamentación y motivación, porque no citó el artículo, porque no citó la fracción, porque no citó el artículo que dice que él tiene competencia para poner multas, cosa que la jurisprudencia exige para tener bien fundamentado un acto. Presenté la demanda de amparo y terminé con 10 en mi curso de amparo. ¿Por qué les cuento esto? Porque antes el amparo solo procedía contra actos. Si tú no tienes un acto, no tienes contra qué promover la demanda de amparo. ¿Cuál es la ventaja de la nueva ley? Que dice la nueva ley en este artículo primero, fracción primera, también en contra de omisiones. Y en un estado como el Estado mexicano, que hace tantas cosas mal, esto es una joya. Esto es una mina de oro, compañeros abogados.
Bien, como podrán darse cuenta, el doctor Carbonell en realidad lo único que hace es explicarnos la trascendencia del juicio de amparo, como bien lo dice, en cualquier materia, pero en la materia que estamos es la materia agraria, de todas maneras vas a tener que toparte con el amparo. Hasta aquí dejaré la clase del día de hoy, nos estaremos viendo la próxima semana, por mi parte es todo, hasta luego.